Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa semanal del Magíster en Ciencias Sociales, Convención en Sociología de la Modernización, y del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde nos reunimos para analizar desde la perspectiva de las ciencias sociales lo que somos como país, como sociedad, pero también como humanidad. Es decir, lo que nos afecta no solo en cuanto a una comunidad nacional o multinacional, sino cómo nos afecta lo que ocurre en el mundo de hoy. Y para eso invitamos las personas que están dedicadas a investigar, a desarrollar pensamiento, profesores e investigadores. Lo hemos hecho con personas de fuera de Chile, de las distintas universidades chilenas, por supuesto, incluida nuestra universidad. Ahora pensamos que era un momento de dar un cierto salto en un programa que lleva ya casi 80 emisiones, y es que vamos a tener de aquí en adelante el programa en audio, como siempre, con su podcast, pero también en video, que se va con imagen, lo que significa que se va a transmitir en las distintas plataformas de la Universidad de Chile y las que tiene la Radio Universidad de Chile y las que tiene el Magíster. Hoy día tenemos invitado a quien hace un año más o menos invitamos por primera vez. Tratamos en general de no repetirnos, pero hay que hacer excepciones cuando se trata de personalidades de la calidad intelectual y del trabajo que han desarrollado, como el que hoy nos visita. Se trata de Danilo Martuchelli. Danilo Martuchelli es un sociólogo franco-peruano y también chileno, digamos, actualmente, que es profesor de sociología de la Universidad de París, es doctorado en Francia, en l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, y es profesor invitado de la Universidad Diego Portales. Se ha dedicado a estudiar, ha hecho un gran giro desde lo que eran los estudios de sociologías de la modernidad, donde tiene un libro fundamental al respecto, a lo que él llamó el cambio de rumbo, a estudiar lo que le pasa a la gente en concreto, a los individuos e individuas de nuestras sociedades, pero no como psicólogo que los estudia separadamente, sino precisamente como insertados en las sociedades. Es especialista y desarrolla trabajo en sociología política, en teoría social, en Europa y América Latina. O sea, ha investigado países europeos y países latinoamericanos y tiene bastantes trabajos sobre la sociedad chilena, muchos de ellos con Katia Araujo, que ha sido también una invitada nuestra en este programa. Y ahora acaba de salir un libro de él que es un intento de reflexionar sobre el estallido, pero mucho más allá del estallido, sobre qué ha significado el estallido social, en el caso chileno, pero en lo que él llama en su libro, en clave latinoamericana. Es decir, lo que hay, más allá del análisis del estallido mismo,
es pensar cuál es el significado más profundo en términos de transformación de esta sociedad. Y eso significa poner atención a quiénes conformaban el estallido, quiénes se movilizaron. Las teorías más recientes nos decían que los grandes problemas que enfrentaban las sociedades actuales tenían que ver con las clases medias emergentes. En otra época, las sociedades latinoamericanas, los movimientos sociales tenían una base social arraigada en clases, ya fuera clases populares, campesinado, clase obrera, sindicatos, pero también el mundo de los estudiantes, muy vinculado a los movimientos populares. Y esas movilizaciones tenían siempre o casi siempre una expresión de manera diferenciada según los países con los sistemas de partido, con los actores políticos. Podría ser con un líder personal, y lo que era el caso del populismo, pero podía ser también con partidos organizados, en el caso chileno, por ejemplo. Y las visiones que se desarrollaron desde el estallido, a partir del estallido, fueron o de decir, mira, aquí se trata de jóvenes de clases medias emergentes que sienten determinadas pulsiones, y eso va a pasar, porque sienten un malestar en el sentido de que se sienten mal. Y el gran aporte que hace este libro, y sobre el cual queremos conversar, es decir, miren, no, aquí ha surgido un nuevo tipo de actor social, enteramente distinto, tiene componentes, elementos de los anteriores, pero diferente por su composición, quienes son, y él los definirá como la clase popular intermediaria. No se trata de la clase media ni de las clases medias emergentes, tampoco son de los movimientos populares tradicionales, es algo nuevo y que tiene unas formas de expresión muy diferentes, que ya no son las formas políticas clásicas, más bien en ruptura. Y estos movimientos no se explican por la molestia, el que se sientan mal en un determinado momento. Y él hace una definición, a mi juicio, muy interesante, es decir, no, se trata de un malestar en el sentido de malestar, no de molestia, no de problemas puramente emocionales. Se trata de que están posicionalmente en una situación compleja respecto a la sociedad y por lo tanto no tienen, por ejemplo, sistemas de representación como los tenían antes. Entonces, para hablar de esto y para tratar de vincularlo de alguna manera a lo que han sido los últimos eventos políticos en Chile, las elecciones presidenciales, estamos aquí con Danilo, y yo quisiera partir preguntándole, y por supuesto me contestas tú como quieras, ¿qué relación ves tú entre lo que está pasando en el sistema electoral, y podemos tomar todos los sistemas electorales, no solo el chileno, podemos también hacer mención al peruano, por ejemplo, y este surgimiento de este nuevo actor? Y también un poco clarifícanos más qué es lo que es este nuevo actor, estas clases populares intermediarias, que es la definición que tú has dado. ¿Quiénes son? ¿Y qué tienen estrictamente de nuevo respecto a los grandes actores anteriores? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, por favor, Manuel Antonio, por la presentación y por las preguntas. Permíteme comenzar regresando un poco hacia atrás. La interpretación que se propone es afirmar que para comprender lo que está sucediendo en América Latina, más allá, como bien lo dijiste, del estallido social o de las elecciones periódicas, hay que tal vez reexaminar la estratificación social, es decir, la distribución estructural del poder en las sociedades latinoamericanas. Y si simplifico al extremo,
Se podría decir que durante mucho tiempo, buena parte del siglo XIX, y tuvo una larga posteridad, la sociedad se percibió en categorías entre la gente decente y el pueblo o el bajo pueblo, en donde había una distinción sociocultural, muchas veces racializadas en muchos países latinoamericanos. Esa representación que tuvo una larga posteridad en los conflictos sociales, socioculturales, dio paso a lo que con el tiempo se convirtió en lenguaje, a veces fue oligarquía-pueblo, en realidad, digámoslo, en el lenguaje clásico de los años 50-60, un polo moderno y un polo marginal, una sociedad dual, que durante mucho tiempo capturó lo esencial del imaginario de clases o de posiciones sociales en América Latina. La novedad es que a partir de los años 90, con algunas variantes según los países, se impuso esta idea que América Latina se había convertido en una sociedad de clases medias. Ya no clases medias tradicionales, sino clases medias, como bien lo dijiste, emergentes, consolidadas, vulnerables, los términos cambiaron, se hicieron en función de estatus o de niveles de ingresos. Se impuso esta idea. Muchos sociólogos fueron muy críticos, mostrando que los criterios monetarios que usaban eran absolutamente muy bajos. Pero en todo caso, se transformó radicalmente el imaginario de la representación social. América Latina dejó de percibirse como un mundo dual entre los modernos y los marginales. Y esto fue un cambio fundamental. Creo yo que lo que estamos viviendo progresivamente, la apuesta, la hipótesis de trabajo, es que ese imaginario clase mediero, con todos sus componentes, sus variables, ha empezado a entrar en erosión, a corroerse progresivamente, y aparece un perfil distinto, que no es el pueblo, no es los viejos sectores populares, que no son las clases medias tradicionales, sino que, el término es muy malo, pero tiene la ventaja, me parece, de definir un problema, estas clases popular intermediarias. ¿Qué quiere decir? Que se puede comprender esos sectores de tres grandes maneras. En primer lugar, por niveles de ingresos. Y acá viene la primera diferencia significativa de América Latina con otras partes del mundo. Si uno toma la mediana de ingresos, es decir, la línea que divide a un grupo que ellos ganan más o que ganan menos, uno observa que entre los 2 o 3 primeros deciles más pobres y el sexto o el séptimo decil, incluso a veces 8 en el cabo de algunos países más ricos, en esos 5 o 6 deciles, las diferencias de ingresos no son radicalmente sustantivas, que sí se produce con los 2 deciles superiores. Entonces, primer elemento de reflexión, hay que partir tomando en cuenta que a nivel de los ingresos, las distancias entre estos 5 o 6 sectores intermedios, de alguna manera, no son tan amplios como sí lo son en otras sociedades en donde la dispersión de ingresos es mayor. Segundo elemento, y para mí lo más importante, es a nivel del imaginario. El imaginario popular latinoamericano se basó en sociedades de desigualdades y de abusos, pero también de oposiciones culturales a ciertos grupos de la gente decentes. Y las clases medias... ¿Hasta qué, perdón? A las clases acomodadas. Es decir, las clases que tenían el cuico. El popular se definía contra el cuico. En términos no solamente socioeconómicos, también socioculturales. Y las clases medias definieron una movilidad social y una lógica estatutaria de pretensión aspiracional muy fuertes. Me parece que a lo que está apareciendo es un imaginario popular intermediario que toma de ambos grupos sociales, pero que es distinto. Tiene menos ansiedades estatutarias, más conciencia de la dificultad, como lo señalaste muy bien, de esa oposición social, de las inconsistencias, de las fragilidades que viven, de las inseguridades múltiples a las cuales están confrontados. Tienen un discurso muy fuerte sobre el esfuerzo propio, porque tienen esperanzas, demandas muy precisas de derechos sociales que no están satisfechas, y por lo tanto aparece una representación, un imaginario que se construye que es muy particular, me parece distinta a todas las clases sociales. Y el tercer gran factor al que hiciste referencia, como actor político, que aquí viene la cosa más sorprendente. Curiosamente, los sistemas políticos latinoamericanos, los que tú conoces mucho mejor que yo y has estudiado infinitamente, en esta ruptura, en esta desconexión que existe entre la sociedad y el sistema político no sabe más cómo interpelar, cómo nombrar a estas categorías sociales. Y lo que uno observa en América Latina en los últimos 30 años, que sea los gobiernos de la ola rosa, digamos Venezuela, Ecuador, Bolivia, en parte Argentina. Es el periodo lo que llamamos el giro a la izquierda, ¿no es cierto? Si tú quieres, exactamente. El giro a la izquierda, según las tecnologías. De los años fines de los 90 hasta hoy en día, hasta el 2015 más o menos, y del otro lado, países más neoliberales, Chile, Colombia, Perú. En los dos casos, el sistema político, los partidos,
tuvieron problemas en nombrar a esos actores sociales. Y uno observa que las categorías de trabajadores, clases, pueblos, clase medias, ciudadanía, gente, son interpelaciones que resbalan sobre los actores, no logran darle una identidad. Entonces tenemos esta situación, en donde a nivel de los ingresos, las distancias entre las viejas clases medias y los sectores populares se han transformado, son membranas, ya no más son fronteras culturales, en donde aparece un imaginario de clase nuevo que se está recomponiendo, y en donde un sistema político no logra más nombrar esos actores sociales. En términos, para que entiendan los que son sociólogos que miran el programa, en términos sociológicos, las tres categorías de Weber, clase económica, estatus social y identidad partido político, se han desconectado. Y esa es una de las grandes dificultades que tenemos, me parece, hoy en día en las sociedades latinoamericanas. Danilo, esa sería entonces digamos, dos cosas. Uno, la base social fundamental del estallido, de los estallidos, pero yo creo que tú vas más allá, porque eso tiene además unas connotaciones políticas, muy importantes, políticas no en el sentido estricto solamente electoral de lo que estoy hablando, sino de cómo se constituye esto como sujeto. La base social estaría conformada, la base social de los estallidos, y el nuevo conjunto de actores sociales sin una canalización política clara, estaría constituido por estas clases populares intermediarias. Entonces, hay un tipo de proyecto o de sociedad, yo creo que aparece claro en tu planteamiento, que no hay un proyecto propiamente tal, pero entonces son masas, gentío, como tú le llamas, que simplemente se expresan, que estallan en cierto momento, pero ¿cómo devienen o pueden devenir en actor social? ¿O cuál es el discurso sobre ella y sobre sí mismo que podría penetrarlo? No lo es ciudadanía, no lo es sociedad civil, no lo es izquierda-derecha, no lo es clase media, emergente, etc. ¿Cómo se transforma de base movilizada en sujeto, que sería la categoría sociológica al respecto? Pregunta, por supuesto, si sería fantástico que tenga una respuesta, Manuel Antonio. Me gustaría después escuchar tu propia respuesta a la pregunta que formula. Pero digamos que hay elementos de reflexión en América Latina. En Argentina, la ecuación se dio de otra manera, porque se partió de un vínculo relativamente estrecho entre un partido político, el Partido Justicialista o Peronista en todas sus variantes, con una base social que se llamó el pueblo durante mucho tiempo, un corte pueblo-antipueblo. Desde el 2001, la severa crisis económica ininterrumpida que vive Argentina hace casi 20 años, llevó a que han aparecido una serie de momentos de crisis, piqueteros, cacerolazos, clases medias, ahorristas, en donde en el fondo lo que uno mira son diferentes expresiones que se movilizan de las clases populares intermediarias sin lograr encontrar un grupo, un frente, un sujeto colectivo, si tú quieres. Con estas cosas muy particular, cuando uno mira la política argentina, en donde el referente pueblo que fue casi hegemónico, absolutamente hegemónico, hoy en día se erosiona, y el propio partido peronista se abre a referentes de clase medias, como un horizonte de vida necesario, posible en la Argentina, añorado y con nostalgias. Y aquí aparece la ecuación. Es decir, que se nombra al pueblo, pero se aspira a un nivel de vida de clase medias. Y esto creo yo que muestra la dificultad de movilización política que tiene el propio sistema político argentino, el gran actor nacional popular en América Latina, para adecuarse su lenguaje a estos nuevos imaginarios aspiracionales. Si uno piensa en el caso de la sociedad chilena, creo que el fenómeno es diferente por el proceso de crecimiento económico, por la importancia de la consolidación de clases medias y el imaginario aspiracional de clases medias en las últimas décadas, pero el fenómeno de algún punto tiene algo que es similar. El discurso
discurso aspiracional clase mediero al cual varios actores sociales se siguen identificando, no les permite más identificarse, no le permite más nombrar a un grupo muy significativo de otros actores sociales. Me parece que aquí los cambios que consiste en tu presentación son muy significativos. El movimiento estudiantil rompió definitivamente los vínculos con sindicatos o con una tradición popular en la región. Ha aparecido formas de feminización políticas que no se pueden incorporar o leer desde las viejas categorías de lo popular o lo nacional popular. Aparecen demandas de consumo que, a pesar de cambios fuertes en el movimiento obrero latinoamericano, siempre habían sido subordinadas a una lógica del trabajo y que se han vuelto mucho más visibles hoy en día. Aparecen reclamos significativos en la educación, que son cosas nuevas, y se podría decir que el tema de la salud, que fue un tema muy postergado en la lucha social latinoamericana, fue muy presente la vivienda, pero no la salud, se va convirtiendo en un tema cada vez más significativo. Entonces aparece un conjunto de reclamos, un conjunto de actores que se movilizan, que creo yo que estructuralmente forman parte de estos 5 o 6 deciles popular intermediarios, pero que no logran todavía nombrarse políticamente, ni tener conciencia de ellos mismos, para el lenguaje marxistas, pero tampoco ser de alguna manera reconocidos por un partido político de esta manera. Danilo, y la crisis política está en esta dificultad. Dime, perdón. Quería preguntarte a propósito de eso, de lo último que estaba señalando. Las dimensiones medioambientalista o ecológica forman parte de ese conjunto de demanda o son más bien un nicho particular. Y lo mismo respecto a el movimiento feminista. Manuel Antonio, viene ahí el problema. Me parece que tomas los dos temas, ecología y feminismo, y en los dos casos tienes una lectura más clase mediera y una lectura más popular. Hay un nicho medioambientalista, ecológico, clase mediera, en el cual son transformar las formas de vidas a través de una serie de transformaciones de producción, pero también en la forma de consumo. Y hay una ecología popular, que es muy distinta, que es la frugalidad, que es el gastar menos, es el tomar otras formas de práctica, es reparar las cosas, la circulación, que fueron partes habituales de la vida social latinoamericanas y que hoy en día pueden o son capaces de tomar expresiones ecológicas. ¿Por qué digo las dos cosas? Porque justamente define el problema de la clase popular intermediaria, que toma elementos de un sector, aspiracional clase medias, y también popular. Y sucede lo mismo en el feminismo, en donde más allá de la gran diversidad de variantes que tiene, tienes que grupos de feministas mucho más adentrados, con horizontes y de perspectivas de crítica cultural clase medieros, y tienes un feminismo mucho más popular. Y en todos lados, porque esto no es solamente latinoamericano, tú observas esta enorme dificultad. Las clases populares, que sea por la educación, la feminización, la sensibilidad ecológicas, la importancia del consumo, la toma de conciencia de una diversidad de temas, no puede más ser asociado o interpelado con el viejo lenguaje de clases sociales, trabajadores o clases populares. Pero tampoco se sienten identificados con el imaginario de las clases medias. En mucho, porque una cosa que a mí me fascina como sociólogos, cuando hablan de las clases medias, en todas partes del mundo, en las entrevistas, la gente, cuando dicen clases medias, piensan a un nivel de vida que es clase acomodadas. El imaginario middle class estadounidense, 2 autos, 2 perros, una casa grande, qué sé yo, fue un momento muy particular. Las clases medias, técnicamente hablando, en torno a la mediana de ingresos, siempre han sido extremadamente frugales y relativamente pobres. Y entonces lo que sucede en la experiencia de las personas es que este imaginario clase mediero en realidad son las clases acomodadas, los 2 deciles más acomodados en la sociedad, y aparece este grupo de personas con diversidades, con mucha heterogeneidad interna, como siempre fue el caso de las clases populares en América Latina, salvo que esta vez no hay discurso capaz de darle un cemento a esta profunda heterogeneidad. Le añadiría un problema fundamental. Aspira comúnmente a esa, perdón que interrumpa, aspira a ese nivel de clase media, o sea, este mundo, el mundo, llamémosle, de la clase popular intermediaria, o el mundo del estallido, como se le quiera llamar, ¿no es cierto? Este ejecutivo aspira a las mismas cuestiones que tienen las clases medias, o está aspirando a otras cosas distintas. Aspira al nivel de consumo de las clases acomodadas. Ahí viene la cosa particular.
Y ese es el gran desfase, ahí está el gran desfase. Y que en realidad lo que se habla de clases medias no son clases medias en ninguna parte del mundo, pero que estemos en Chile o en Francia es el mismo problema. El grupo de referencia que se llama clase media en el debate público es clase acomodada. Y entonces aparece ese conjunto de dificultades muy grandes que añade un problema. Esa enorme heterogeneidad de esos 5 o 6 deciles populares intermediarios se encuentra dificultado en la capacidad de hilvanado político, porque en las sociedades contemporáneas valorizamos mucho la heterogeneidad. Esto es fundamental. El hecho que una identidad, un reclamo, se subordine a una reivindicación común, a una hegemonía, en donde lo heterogéneo se subsume en la homogeneidad grupal, es algo que no les gusta y a lo cual resisten muchos actores sociales. Y esto hace particularmente difícil el trabajo de la construcción de las contrahegemonías. Y esto sí me parece algo muy significativo. Ahora, si podemos reflexionar en términos de la sociología que está detrás de lo que ocurre después del estallido para adelante en términos ya más políticos. Concretamente, si alguien te dijera, mire, este esquema que usted está desarrollando y este nuevo diagnóstico, que cambia muchas cosas, que pone como en otro campo la discusión, ¿cómo desde el mundo de la política y de lo electoral, en nuestro caso concretamente tomando en cuenta lo que ha ocurrido en el último tiempo, por ejemplo, el hecho que finalmente en el caso chileno, uno dice, al final las opciones electorales son claramente dos, o transformaciones muy profundas o regresión. ¿Qué nos dice este análisis respecto de esta situación electoral? El análisis sociológico que tú has hecho. Difícil responderte porque el especialista eres tú, pero voy a hacer una cosa muy simple. Tomo las franjas electorales de la primera vuelta. ¿A quién le hablaron? ¿A quién interpelaron los distintos candidatos? Kast, en el fondo, interpeló a un grupo conservador, en el cual progresivamente transformó un poco su imagen, pero era un grupo muy tradicional de la derecha que fue el corazón del blanco de sus propuestas políticas. ¿A quién le habló el candidato Sichel? Expuso la imagen de la igualdad de oportunidades y del mérito, es decir, con fuerte componente de una clase media en ascenso. Y ese fue, me parece, el blanco electoral que apuntó. El candidato Artés fue muy clásico, le habló al pueblo y a los trabajadores, con una cosa que no hay muchas diferencias. Me pareció que la candidata de la democracia cristiana del nuevo pacto social, Proboste, le habló, era curioso, le habló a las clases populares o clases medias del nivel técnico del término, pero tratándolos como pobres, en el sentido de gente humillada o de gente simples. Y ese fue un discurso muy cargado, me pareció, de referencias. Enrique Sominami no definió un grupo social, me pareció, en su franja. Definió problemas, diagnósticos, remedios, y era el doctor que tenía recetas para esa situación. Claro, se definió a sí mismo, digamos, como el único eje de la política. Estamos de acuerdo, pero no hubo referente social que apuntó en su discurso. Me parece, estamos de acuerdo en la interpretación. Parisi fue más interesante desde ese punto de vista, porque Parisi había un muy fuerte componente, clase media aspiracional, y muy fuerte discurso de denuncia de los abusos. Y fue un elemento muy importante en las movilizaciones post-estallido social. El que más se acercó, de alguna manera, a esta dualidad sin resolverla, fue el referente al cual apuntó Parisi. Y si tomamos el caso de Boric, es más difícil definirlo porque me parece que en su campaña, se ha insistido mucho en el componente generacional, no había un referente social claramente identificado en las franjas. Tal vez fue una de las razones de su éxito o sus dificultades, no lo puedo analizar, pero cuando uno analiza sus mensajes, estuvo menos referido a un grupo social y a un imaginario social particular. Y regreso para responder a la pregunta que formulaste. ¿Cuál es el problema que tienen los candidatos políticos? Es que este grupo social, emergencia, una hipótesis de trabajo, insisto, por el momento no tiene una identidad definida. Y que cuando tú crees
que va a pegar o a hacer aceptar un discurso más tradicional de la derecha, aspiracional clase mediero, resulta que tiene muchos elementos de solidaridad colectiva popular. Y cuando tú crees que estás dentro de un grupo social que retoma las banderas del pueblo, clase, trabajo, te das cuenta que tiene aspiraciones de clase media muy grandes. Y aquí viene la gran dificultad, que hace que, más allá del resultado de la segunda vuelta y cómo se define en términos finales una elección final, es muy interesante. Hay una autonomía del campo político, por decirlo delante tuyo, con respecto a la sociedad civil, eso es lo que está una sucediendo. Pero lo que sucede detrás es que este grupo, por el momento, no logra ser positivos. Porque los lenguajes, los reflejos que tenemos, lo hacen tratar de manera o muy tradicional o demasiado progresista. No es ni una ni otra cosa. Son más individualizados que individualistas, son más solidarios, sin ser necesariamente colectivistas. Aparece todo este conjunto de tensiones que por el momento nuestros discursos políticos no logran identificar, interpelar. Y yo creo que la auténtica, la más profunda crisis política en América Latina está a este nivel. Oye, hay una cosa que me llama la atención, me llamaba la atención al leer tu libro y ahora también, es el carácter a la vez individualizado, no individualista, eso lo logro entender bien, pero esta dimensión de solidaridad, ¿cómo se expresa? Porque si tú tomas en cuenta, por ejemplo, el famoso tema de las pensiones, uno diría ahí, es el carácter individualizado individualista, no está presente el carácter solidario. Es el rechazo, por supuesto, al abuso, a lo que significa el sistema, pero al mismo tiempo es, bueno, la preservación de las cuentas individuales, esa plata es mía, la internalización del discurso que hizo digamos, que hizo el sistema de AFP, y entonces termina diciendo, bueno, quiero un sistema que me asegure mi pensión mejor y no el aspecto que tiene cualquier sistema occidental moderno, que es el aspecto de solidaridad institucionalizada a través del sistema de pensiones. Entonces, esa sería una de las cosas que quería preguntarte. Y la otra cosa es una referencia, que va a tener que ser breve porque ya estamos terminando, es a este concepto fundamental de, para poder definir algo que es muy heterogéneo, tú te vas a el criterio de no solo la posición, donde lo ubicas tú entre determinados deciles, sino al concepto de la experiencia. Es decir, cómo vive esta gente. Y lo que dice, lo que tienen en común es la experiencia de la vida dura. Comienzo con la pregunta de las pensiones. Lo asombroso en el sistema, en la actual discusión en Chile hoy en día, es que hay un intento muy difícil, porque es muy difícil técnicamente hablando, por el cual se sale de un sistema de pensiones altamente individualizados, transitar hacia otros. Entonces, la contrarrespuesta puede ser inmediata. ¿Dónde está la solidaridad? En el hecho que una sociedad intenta hacer esta transformación con todo lo que eso implica, sin olvidar que las AFP es el corazón de la acumulación del sistema capitalista en Chile. Entonces, abres tremendas discusiones. Y ese proceso solo puede ser gradual, implica esfuerzos enormes, arriesga que una generación carga las pensiones se encuentre castigadas, y entonces es un fenómeno nuevo, en donde aparece a la vez una sociedad que defiende valores individualistas porque han sido profundamente individualizados, y al mismo tiempo tiene aspiraciones de solidaridad novedosas. Y lo nuevo está donde pones el acento. Tú puedes leer muy negativamente, se defienden mis pensiones individuales, y puedes también leerlo de manera más progresista. Una sociedad que se está abriendo a transformar un sistema que implica transformaciones estructurales profundos, insisto, no solamente la vida de las pensiones, sus pensiones o la solidaridad, también en el modo de acumulación del sistema capitalista en Chile. Entonces, yo lo veo más bien como el signo de justamente estos grupos sociales que pueden ser tentados por este discurso más abierto. Y la otra pregunta, bueno, Antonio, es más difícil de responder por cuestiones de tiempo, pero muy concretos. Siempre las clases sociales parten de una experiencia.
y progresivamente es la conciencia de unas experiencias. Durante mucho tiempo la experiencia del naciente movimiento obrero se expresó en lenguajes religiosos, en lenguajes que eran más pobres y ricos y más elemento de economía moral de la Edad Media que la economía política del capitalismo. Lo que estamos viviendo hoy en día, y yo creo que esto es lo más interesante, es que el fenómeno de la vida dura es un fenómeno que me parece transita y marca muchas sociedades. No solamente toca a los de menos ingresos, no solamente toca a las clases intermediarias, progresivamente empieza a tocar a sectores acomodados. Y esta es la gran novedad, porque la conciencia de las dificultades de la moderación salarial, una sociedad cada vez más alargada en la punta hacia los más ricos, pero también los desafíos ecológicos que estamos enfrentando, lleva a que las clases acomodadas empiezan a tener un nivel de vida que refleja una serie de frustraciones. Y la pandemia ha sido un increíble acelerador de este tipo de cosas. Y por la primera vez en la sociedad, yo creo que es una auténtica posibilidad y promesa, grupos sociales muy diversos, muy heterogéneos, comienzan a tomar conciencia de un estilo, de una modalidad de vida que es un sinsentido a la vez humano y a la vez político y social. Y esto creo yo que es la gran promesa de los cambios. ¿Cómo hacer para que esta experiencia de malestar posicional, como bien lo caracterizaste, esta vida dura, que insisto, comienza hoy en día a referirse a grupos sociales muy amplios? En el gentío del 25 de octubre hubo gente de todos los grupos sociales que salieron a las calles, que expresaban algo que no fue pulsional, que expresaban un horizonte de vida que se vive de un sentimiento de profundas frustraciones. Traducir políticamente eso en un movimiento progresista es la ecuación fundamental de la política hoy en día. Bueno, creo que ha sido una conversación interesantísima para mí, estoy seguro para auditoras y auditores, respecto de estas transformaciones más profundas, que tienen expresiones, digamos, que uno puede ver en el día a día, pero que necesitan una reflexión sobre la profundidad del qué está pasando, porque está pasando no son solo los fenómenos tipo estallido, elecciones, etcétera, eso sí, pero eso es expresión, lo que está resultando de eso, de transformaciones muy profundas de la sociedad y de la gente, y de la vida de la gente. Y eso no tiene todavía la expresión, como bien lo has dicho, en el mundo político, pese a que uno diría, se producen acercamientos, hay acercamientos parciales, pero va a ser un nuevo tipo de relación entre el mundo político institucional y el mundo de la sociedad. Bueno, muchas gracias, Danilo Martuchelli, por esta conversación y muchas gracias, señoras y señores auditores y auditoras, por habernos escuchado en este primero o segundo programa, si tomamos el de la semana pasada, en que vamos en conjunto en el audio y en la plataforma de video de la radio de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.